Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí los saluda Day. Y bueno, pues aquí estamos en una nueva clase. En esta ocasión vamos a hacer un análisis top-down de Ethereum, ¿sí? Top-down significa, bueno, analizarlo partiendo de cero, desde el gráfico macro hasta el gráfico de lower time frame o de menor temporalidad. Bueno, esta fue la altcoin, ¿sí? Que resultó ganadora de una pequeñita encuesta que hicimos ahí en el canal de Telegram. Si no están en el canal de Telegram, pues pueden unirse, ¿sí? Es Trading Focus, así lo pueden encontrar. Sí, y bueno, en realidad el canal de Telegram, bueno, es una comunidad donde normalmente compartimos análisis, proyecciones, operaciones. En sí no es un canal de señales, es un canal para aprender, ¿sí? Y bueno, ahí me gusta compartir a mí tanto lo que opero como lo que podemos proyectar, ¿sí? Hacia dónde se puede mover un precio. Y obviamente, bueno, mercado preferido es criptomonedas, pero bueno, también comparto sobre el mercado Forex y sobre el mercado de acciones. Bien, entonces, bueno, empecemos cuanto antes con el análisis de Ethereum, porque vamos a revisar, bueno, vamos a partir del semanal y vamos a bajar hasta una hora. Sí, creo que, bueno, si buscamos una operación de intradía, pues está bien, nos va a servir este análisis. Y para los que buscan swing trading e inversión, pues con más razón. Obviamente, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en este análisis es para que puedan complementar con sus análisis, ¿sí? Bueno, son recomendaciones de inversión, pero bueno, normalmente voy a tratar de que esta información pues les pueda ayudar, tanto si apenas están aprendiendo como si en realidad no saben qué pudiera ser el precio, ¿no? Nadie sabemos, pero creo que lo que vamos a analizar pues nos puede servir bastante, bastante. Ok, entonces estamos en el gráfico semanal. Lo importante del gráfico macro es, obviamente para los inversores, es ver en qué parte del ciclo nos encontramos. ¿Sí? Como pueden ver, obviamente aquí estoy en Binance, ¿no? Obviamente que hay más información hacia acá, ¿sí? Pero con lo que tengo hasta aquí, yo me doy cuenta que este es un ciclo, este es otro ciclo, y bueno, puede comenzar un nuevo ciclo. Entonces, esto es importante porque tenemos que entender que esta es la zona de interés para los inversores, ¿sí? Sabemos que, bueno, yo les estoy simplemente poniendo un círculo, pero en realidad, si consideramos que el mínimo fue bueno, $850, eh, es un rango bastante amplio, es decir, desde los 850, $900 para redondear a los $2,000, sí, es un rango bastante amplio. Entonces, por esa razón, aunque seamos inversores y digamos, bueno, yo compro aquí en esta zona y voy hasta acá. Sí, o sea, obviamente es un movimiento bastante grande con tan solo esperar, ¿sí? Incluso aunque nada más viniera hasta este máximo o al máximo anterior, ¿sí? Al máximo, último máximo que tuvo el precio. Aún así es un movimiento bastante importante, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que tenga que comprar aquí donde está, ¿sí? O sea, para mí aquí el precio está en una resistencia. Puede subir un poco más, eh, no lo sé, pero por la información que yo tengo hasta el momento, está en una resistencia y esa no es una zona de compra, ¿sí? Tenemos que buscar eh, pues, otros patrones o esperar a que en este caso, por ejemplo, el institucional decida que va a seguir subiendo el mercado y nosotros entonces sí, esperar el retroceso y entrar. ¿Sí? Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la inversión, pues obviamente que la inversión estaba aquí en la parte baja del rango. Pero cuando estaba aquí, bueno, la mayoría pensaba que esto iba a seguir cayendo. Y esa es la cuestión. Igual con Bitcoin, pues en realidad sucede lo mismo. Ok, entonces, para no alargar más el gráfico semanal, simplemente tenemos que comprender que estamos en la parte más baja del ciclo, que el precio está en una
una zona de acumulación, así marcada con este recuadro, está en la parte más alta, ¿sí? Entonces, es obvio que en algún momento el precio va a venir a tomar liquidez de aquí de más abajo, incluso de la mitad del canal o igual de la parte baja. ¿Sí? Al final de cuentas, todo sigue siendo una zona de acumulación. Ahora, no sé si se recordarán, para los que están en el canal y a veces que pueden ver los análisis que compartimos, yo les he colocado un FIBO, ¿sí? En Ethereum. Es decir, desde este impulso bajista, podemos ver que ni siquiera una vela verde de retroceso hubo, una vela alcista, entonces todo eso es un impulso bajista. Inicio del impulso, final del impulso, igual podemos marcarlo, sí, no sé, por ejemplo, con este. Bueno, para no, este, bueno, encontramos las flechitas. Ok, ahí está. Entonces, inicio del impulso, final del impulso. El mercado apenas quiere buscar el equilibrio, ¿sí? Es decir, ni siquiera se había equilibrado. ¿Quién causó el desequilibrio? Los vendedores, ¿sí? Entonces, el precio apenas está equilibrándose. ¿Cuándo se equilibra? Cuando llega al 50% de retroceso, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante y es una resistencia. Como les digo, el precio puede seguir subiendo o puede ser resistencia, ¿sí? Pero lo importante es ver esas zonas que en realidad son resistencia muy importante. Por ejemplo, creo que eso también ya se los había marcado en el análisis. Ese es un bloque de órdenes. Igual vamos a marcarlo para que ya quede bien marcado. Es un bloque de órdenes. ¿Y qué pasó con este bloque de órdenes? El precio reaccionó muy bien, es decir, esto fue en julio 2021, reaccionó bastante bien cuando el precio llegó a la zona. ¿Por qué? Porque simplemente el precio estaba reaccionando a esta zona de liquidez, que sería un void, ¿sí? Un punto de interés alcista, un bloque alcista. Bueno, ya lo conocemos de bastantes formas. Entonces, el precio deja en liquidez aquí a las instituciones, el precio retrocede, reacciona muy bien, tiene un fuerte impulso. ¿Qué hace el precio? Entonces, cuando nosotros vemos eso en el mercado, simplemente tenemos que esperar por esas zonas y buscar una entrada, ¿sí? Obviamente, bueno, como este es un gráfico semanal, pues le tomó bastante tiempo regresar a esa zona, pero si esto mismo lo aplicamos a otras temporalidades, es obvio que pues no va a tomar tanto tiempo, ¿verdad? Entonces el precio reacciona tan bien en la zona, rebota, ¿y qué pasa después? Yo recuerdo, bueno, que en ese momento hubo bastantes malas noticias. Entonces, ¿qué hace el precio? Retrocede y rompe esa zona que era tan importante en ese momento, o en aquel momento, ¿no? En aquellos meses. Pero también hay que entender una cosa, ¿sí? Que si esta era la zona donde estaba la liquidez, ¿por qué? Porque estoy viendo, o sea, ya lo estoy viendo, ¿verdad? Que el precio llegó, tocó en 3 ocasiones y tuvo un fuerte rebote. Incluso cuando regresó, también encontró demanda, ¿sí? Entonces entiendo que la zona más importante de liquidez es esta. Voy a borrar un poquito, bueno, un momentito esta. Bueno, lo voy a dejar, espero que no se confunda. Esto lo voy a poner color rojo, así. Ok, entonces, si esta era una zona muy importante y este era un máximo, perdón, un mínimo que el precio tenía que mitigar, ¿sí? Entonces, el precio rompe el bloque que se había formado, que era un bloque alcista en su momento, ¿sí? Un bloque de órdenes alcista. Lo rompe, pasa como si nada, ¿sí?
¿Por qué? Porque obviamente por las malas noticias que hubo en ese momento, quien estaba dominando el mercado era la oferta. Había más vendedores que compradores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se rompe la zona y el precio viene a mitigar estos mínimos, esta zona de mínimos. Entonces, de aquí, ¿qué pasa? Encontró liquidez otra vez en el mercado, con la gran cantidad que había aquí de órdenes, ¿sí? Encontró liquidez y tuvo un rebote. Viene otra vez a la zona y vuelve a encontrar liquidez. Entonces, ahora yo entiendo que esta sigue siendo una zona muy, muy importante. Esta, en su momento, bueno, ya estuvo bastante mitigada. Entonces, esto lo voy a recorrer hacia acá, que me voy a centrar en esa zona, ¿sí? Ok, entonces la toca y ahora esta es mi zona más importante de liquidez, que en este caso, me voy a hacer un poquito más grande. La verdad es que ya ha sido tocada una, dos, tres veces. Sí, ha sido testeada tres veces. Eso no quiere decir que se pueda romper, simplemente entiendo que esa es una zona muy, muy importante. ¿Sí? Y yo sé que a veces el mercado va a hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero ahora yo, por lo que estoy leyendo, entiendo que es una zona fuerte, ¿sí? Fuerte no significa que no se pueda perder, no se pueda romper, simplemente me indica a mí que es una zona de interés, ¿sí? Importante y que si el precio vuelve en el futuro a esa zona, va a seguir teniendo interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque también comprendo que está ubicada esta zona en la parte más baja de un ciclo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que comprender, ¿sí? Bien, entonces, del semanal. Esta es mi zona de demanda. Vamos a marcarlo aquí. Demanda, demanda. Mi zona de oferta más cercana al precio, pues es donde está, por lo mismo que les he comentado, ¿no? Era un bloque alcista en su momento, que se testeó bastantes veces, entonces se sacó liquidez, es decir, el precio testeó varias veces este bloque hasta que finalmente se rompió. ¿Sí? Entonces ahora está sirviendo, digamos, como resistencia. Y si lo veo desde digamos, de esta manera que lo he marcado, ¿sí? Considerando esta zona la más importante, todavía está el precio dentro de esa zona, ¿sí? Todavía se encuentra dentro de esa zona. Por lo que si quisiera el precio puede seguir subiendo un poquito más y aún así retroceder, ¿sí? Porque sigue siendo una zona de oferta. Entonces, obviamente buscar una entrada y, bueno, refinar zonas y eso, obviamente que se ve en un gráfico de menor temporalidad, pero este gráfico semanal es el que nos va a dar la perspectiva de lo que puede hacer los gráficos más pequeños, ¿sí? Recuerda que este es el más importante, después el diario, el de 4 horas y así sucesivamente. ¿Sí? Entre más grande el gráfico, mayor importancia tiene. Entonces, bueno, ya está marcada mi zona. Entiendo también los puntos importantes aquí, que pueden ser estos niveles de Fibonacci, 50, 61, son zonas importantes y al final de cuentas todo es resistencia, ¿sí? Es decir, si es una resistencia que en el pasado se rompe, soporte, perdón, que en el pasado se rompió, pues ahora puede servir como resistencia, ¿sí? Eso es en el corto plazo, ¿sí? Recuerden que es en el corto plazo porque ¿es resistencia? Sí, ok, pero sabemos que está en un proceso de acumulación y en algún momento va a ser este tipo de movimientos. Sí. Ok, me voy al gráfico diario. Vean que me quedo con esa misma información, es decir, ya está marcada las zonas, cuál es mi zona de demanda, cuál es mi zona de oferta. Entonces, lo que voy a hacer ahora en el gráfico diario es refinar esa información, porque precisamente las zonas son muy grandes. ¿Sí? Bueno, en cuanto, en cuanto a la demanda, que es lo que tengo aquí más cerca. Vamos a dejarlo así para que se vea la información.
A veces hay que hacerlo, a veces ya que tengo identificada la zona, simplemente pues ya expando el precio, hago más grande la vela, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo así para que se vea bien las zonas del pasado. ¿Qué veo aquí de importante? Como marqué toda la zona del semanal, que es bastante grande, ¿sí? Incluso, por ejemplo, ¿qué puedo hacer en el diario? Refinar un poco más. ¿Sí? Aquí está el nivel 50, el equilibrio, no ha llegado el precio, ¿sí? No ha llegado. Muchas veces el precio va a buscar exactamente, bueno, no quiero decir el 100% de las veces lo hace, porque no, pero la mayoría de las veces busca esos puntos máximos. Por ejemplo, este máximo que está aquí, ¿sí? Hacerlo más grande para que se vea. Esta zona, vamos a dejarlo así. Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista de la liquidez. Ahorita lo que quiero que vean es que muchas veces el precio lo que busca son esos máximos y mínimos para mitigarlos. ¿Sí? Si el precio no puede mitigarlo porque no hubo la suficiente demanda, ¿sí? En este caso porque va hacia arriba, ¿no? No hubo la suficiente demanda para mitigar el máximo, por ejemplo. Si el precio viene subiendo, me observo este máximo que está aquí, y si no encuentra la suficiente demanda para mitigar el máximo, lo que hace es que normalmente deja máximos iguales. Es decir, no alcanza a mitigar, pero lo deja igual, al mismo nivel, ¿sí? Ok, entonces, marco esta velita, y esta es la más importante para mí hasta el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el precio estaba cayendo, ¿sí? Lo que hace es que encuentra liquidez, sigue encontrando liquidez al momento de llegar a la zona de bloque alcista. Recuerden que este es el bloque alcista. Sigue encontrando algo de liquidez, pero ¿quién domina? ¿Sí? O sea, los vendedores, las ventas son las que dominan sobre las compras. Entonces, esta vela se convierte en una vela bloque, que en este caso, si lo han escuchado, es el bloque decisional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio continúa con las ventas hasta que termina rompiendo el bloque, ¿sí? Aquí había otra zona de bloque decisional, ¿sí? Pero como el precio ya pasó por ahí, ahorita el que importa más o el bloque que importa más, pues es este, porque al final de cuentas ya se superó, ¿sí? En su momento fue resistencia, aquí está. Llega el bloque decisional, retrocede, ¿sí? Y bueno, esta zona ya se superó, entonces en la que tenemos que centrarnos es en esta. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí es donde, digamos que hubo una inyección de liquidez, ¿sí? O sea, es decir, hubo decisión por seguir vendiendo. Y bueno, los vendedores siguieron dominando el mercado. Entonces, esta es la zona más importante para mí. Me vengo hacia acá. Quiero que vean cómo la marqué nada más. Me vengo hacia acá y veo que el precio no ha llegado ahí. Sí, no ha llegado. Está entre los 2.200 y 2.400. ¿Sí? Ok. ¿Y con qué nivel corresponde? Pues con el mismo que estamos estado comentando, ¿no? Con el 50%, el equilibrio, ¿sí? Y bueno, casi acercándose al 61. Ahora, yo la verdad pienso que, bueno, aquí está otro bloquecito bajista. Quiero que lo vean también. Que es este. Ajá, este bloque. Em, Como pueden ver, este es un bloque bajista muy bien formado en esta temporalidad diaria. Y eso viene siendo, digamos, una ineficiencia del mercado, un imbalance, ¿sí? Entonces, está este bloque, está este imbalance y está este otro bloque. Yo no creo, la verdad, que el precio pase de este máximo de un solo movimiento, es decir, que haga esto y venga hasta el bloque.
primero necesitan generar liquidez. ¿Sí? Esa liquidez es simplemente, no sé, venir a hacer, tocar aquí el nivel, retroceder, y después, entonces, si hay suficiente dinero aquí para hacer la inyección de capital al mercado y traer el precio hasta el bloque. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, permítame un segundito. Perdón, chicos, lo que pasa es que sí, tuve una llamada que no podía dejar de contestar. Ok, entonces, vamos a ver, yo no, la verdad, bueno, lo que estaba comentándoles era que no creo, la verdad, que el precio haga esto. No es que no pudiera pasar, yo sé que muchas veces aquí es donde empieza la euforia, que si rompió, entonces sí, no digo que no pueda pasar, pero de entrada es una resistencia tan fuerte que si el precio hace este movimiento, tiene que encontrar resistencia y hacer un retroceso, ¿sí? Pero si hace ese tipo de movimiento, aquí ya está generando liquidez, ¿sí? Me salió también. Aquí ya está generando liquidez y entonces sí, si esa información me la deja a mí el precio, el mercado me lo deja y lo estoy viendo, yo, es decir, espero el retroceso y espero este movimiento. Sí, obviamente tenemos que buscar la zona para entrar, ¿verdad? Pero una vez que quede esa información, ¿sí? Esa huella, entonces sí, ya sé hacia dónde opera. Pero de entrada no creo que lo haga al primer intento. Entonces, ¿qué esperaríamos ahora en base al diario? Fíjense cómo marqué este bloque, marqué esta zona que es la más cercana al precio, son zonas importantes, ¿sí? Zona azote, el equilibrio, ¿sí? Entonces son zonas muy importantes. Pero también entiendo que el precio sigue en esa fase de acumulación y bueno, está generando liquidez también por la parte baja. ¿Sí? Entonces, todo eso que deje el precio en estas zonas, créanme que también lo va a recoger. Entonces, dependiendo de cómo lo haga, es como podemos tenerle o no un poco más de confianza, vaya, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el precio primero baja y va tomando esta liquidez, entonces yo ya lo veo más probable que este sea el rango de acumulación y bueno, ya no le veo probable de que vaya a buscar nuevos mínimos ni nada de esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, el tipo de movimiento que va haciendo el precio primero, ¿sí? Ok, vamos a irnos ahora a 4 horas, ¿sí? Para no dejarles muy largo el análisis porque eh, luego no lo ven completo. Ok, 4 horas. 4 horas vemos esta gran zona, ¿sí? Esta zona que tiene bastante liquidez. Vamos a ponerle otro color, azulito. Entonces, es una zona de liquidez que está construyendo el precio. Entonces, yo tengo que buscar dónde, cuáles son esos bloques de órdenes que tienen una gran cantidad de inyección de liquidez. Ahora, entiendo que esta fue una zona de consolidación y toda la zona es importante, pero muchas veces, no sé si cuando han hecho sus backtesting, si se han dado cuenta que está la zona, o arriba también, ¿no? Puede ser. Está la zona y el precio lo que hace es, pasa por esa zona, viene a un bloquecito que estaba acá y luego se regresa. ¿Sí? Entonces, de preferencia, hay que buscar este tipo de zonas con Ethereum, porque recuerden que es una zona de acumulación. Entonces, el precio va a estar haciendo esto. Es decir, está la zona de acumulación y va a estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque está tomando la más cantidad de órdenes que pueda, ¿sí? Porque recuerden que las instituciones necesitan de esa liquidez
para llenar sus grandes órdenes. Y si ellos saben que es digamos, la parte final de un ciclo, ¿sí? O el comienzo, digamos, de un nuevo ciclo, pues es obvio que necesitan esas órdenes. ¿Sí? Entonces, por eso es que los precios empiezan a hacer este tipo de movimientos, es decir, que dejan imbalance aquí, dejan imbalance al subir y al bajar, ¿sí? Entonces, es por esa cuestión, ¿sí? Porque están acumulando órdenes y eso sucede tanto en la acumulación como en la distribución. Entonces, aquí tenemos un imbalance, aquí tenemos un bloque importante, es decir, tenemos zonas importantes acá que se hicieron en marzo, por los 1500, 1600, ¿sí? Que la verdad yo creo que si se tocan va a ser de una manera muy rápida, es decir, que haga, por ejemplo, un mechazo y luego el precio recupere el nivel de precios. ¿Sí? Entonces eso también hay que considerar. Ahora, 4 horas, pues obviamente me enfoco en esas zonas. ¿Sí? Estamos hablando que podemos hacerlo un poquito, por ejemplo, aquí. Vean lo que hizo aquí. Quizá Ethereum puede ser que haga el mismo patrón, ¿sí? Vean lo que hizo. Rompe, es decir, el precio se mantiene en rango, manipula por arriba, manipula por abajo, hace rompimientos de estructura, pero al final de cuentas el precio sigue subiendo. Entonces, esas son inducciones, ¿sí? Son inducciones para los traders que operan únicamente con estructura, porque en realidad, pues, los traders tenemos que estar operando con lo que vemos, es decir, no podemos inventarnos cosas, tenemos que, nos está dejando esto el precio, bueno, hago esto, nos está dejando esto otro, bueno, pues hago esto otro. Entonces, esos son rompimientos. ¿Cómo operan ahora también tenemos que estar viendo qué es lo que ve un Smart Money Trader? Porque sí, hay que ver qué es lo que ve un Smart Money Trader para también tratar de no seguir eso, ¿sí? Porque ahora también ya puede ser que ya los algoritmos también estén protegiéndose ante eso. ¿Qué pasa? Vemos aquí nuestro voz, ¿sí? Nuestro voz, aquí un rompimiento, incluso el precio, es decir, se mantiene, es decir, es un voz confirmado, ¿sí? Y sabemos que esta es una resistencia, entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría al rebote, y bueno, creo que no es que esté mal, simplemente hay que pensar también a veces de ese tipo, tener opinión contraria, vaya. ¿Qué pasa? Que al rebote queremos operar, bueno, pensando que ese es un pullback y el precio va a seguir haciendo esto porque ya hubo un rompimiento estructural, ¿sí? Entonces, pues precisamente por eso es que sucede este tipo de movimientos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. No dejarse únicamente llevar porque, ya fue un rompimiento. Yo sé que a veces también simplemente, pues, sí hubiese continuado cayendo el precio, pero muchas veces, pues, simplemente son falsos rompimientos. Ok, entonces, ¿qué hizo acá el precio? Simplemente barren, aquí ya teníamos, digamos, bastante liquidez. ¿Qué hacen? Barren para venir a bloques de liquidez más importantes y además tocar la zona de demanda. Entonces, quiero que consideren eso también como puntos importantes que no se han tocado y que lo puede hacer el precio de una manera rápida, así como fue este movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer aquí en 4 horas? ¿O dónde, en qué zonas me ubico? ¿Sí? Me ubico mis operaciones. Este es un bloque de órdenes que no ha sido mitigado, no ha sido tocado. Este pequeñito que está aquí ya fue tocado una vez y tuvo una muy buena respuesta. Entonces, aquí hay liquidez. Aquí hay liquidez. Y vamos a marcarlo porque quiero que vayan teniendo en mente esas zonas. Incluso
hasta puede ser que hasta el imbalance, ¿no? Así, algo así. El fair value gap, imbalance, vacíos de liquidez. Sí, entonces, si esta es una zona que tiene bastante liquidez, ¿por qué? Porque es una consolidación. Imaginen aquí también toda la liquidez que ya va debajo de esto, y aquí, y aquí. Y esto no ha sido mitigado o testeado, entonces el precio en algún momento tiene que venir a esta zona. Y si no es que viene hasta esta, ¿no? Pero bueno, esta es una zona muy importante. Y hay que pensar, es obvio que ¿qué va a ser primero? ¿Qué va a ser primero el precio? O viene a la demanda y sube, o viene a la oferta, o a esa zona que hemos visto aquí, o esta de acá, o viene a la oferta y después viene a esta zona de demanda importante. Entonces la cuestión es, si, como pueden ver, es decir, si ven esta zona de aquí a aquí, y luego esto lo clono, y de aquí a aquí, es casi el mismo tamaño. O sea, prácticamente estoy en la mitad de las dos zonas. ¿Sí? Entonces, si yo voy a invertir, o sea, gráfico diario, semanal, ahorita estoy en 4 horas porque veo mejor los patrones, pero si yo voy a invertir, es obvio que voy a estar buscando esta zona. ¿Y qué pasa si no la respeta y sigue cayendo? Bueno, pues esta, voy a completarlo más, así, para que se vea mejor. Y esa es la zona de demanda que marcamos, ¿no? La más grande. Si mis zonas de compra como inversión van a estar aquí, y si la llega a romper, pues esta va a ser la segunda zona donde voy a estar entrando con capital. ¿Para qué? Para que el precio haga lo que tenga que hacer de aquí a 1, 2 años o lo que le tome. Sí, ya sabemos, el bull run. ¿Qué pasa si lo hace al revés? Como estoy en un gráfico de 4 horas, pues obviamente que también ya puedo buscar operaciones, ¿verdad? Entonces, como yo sé que estoy en una zona de resistencia, esta es una zona donde voy a estar buscando operar a la baja, ¿sí? Como una operativa, pues 2, 3, 4 días, una semana máximo, o igual me puedo bajar y hacer este day trading, pero voy a dejarlo hasta aquí, hasta 4 horas. Entonces, si el precio llega aquí y me deja patrones, que es la zona que yo ya marqué, ¿sí? Voy a tratar de operar esa operación a la baja para buscar liquidez. Sí, porque también tengo que ver patrones que me indiquen que el precio no puede pasar de esta zona. Dijimos que el máximo al que había llegado el precio, que dejó un mechazo aquí, pues era esta línea, ¿sí? Entonces yo quiero que el precio esté en estas zonas y ver que no puede superarlas para operar la baja hacia las zonas de demanda, ¿sí? Que sería toda esta zona, o incluso barrer simplemente primero esto, ¿sí? Es decir, barre primero esto y luego se llega a la zona de demanda, te vuelve a rebotar y así. El precio se toma su tiempo. Y muchas veces los traders, pues queremos operar esto y queremos operar ya y entrar ya y ganar ya. Entonces, esa es la cuestión, que nos desesperamos porque el precio, pues en realidad, se toma su tiempo, ¿sí? O creemos que va a ser esto y no cerramos la operación donde la tenemos que cerrar. ¿Sí? Y, por ejemplo, le viene primero esta zona, y luego rebote, y luego hace esto, o sea, y se toma su tiempo. Eso es lo que a veces no se comprende, ¿no? Que el precio se toma su tiempo para hacer pues los movimientos que tenga que hacer, o para ir a las zonas que realmente son importantes para nosotros. Entonces, no hay más que poner esas alarmas y pues esperar a que el precio llegue ahí, ¿sí? Dependiendo del gráfico que estemos viendo, por supuesto. Entonces, vean cuáles son las zonas más importantes, eh, las que he marcado. Sí, para mí es resistencia, resistencia, y si el precio no logra subir y por el contrario empieza a bajar, pues ya sé dónde tengo que comprar. Si tanto para trading, si quiero hacer trading, o si llega ahí, pues usar esas zonas para mis zonas de inversión, ¿sí?
¿Y por qué? Porque simplemente no me olvido de la parte o de la parte del ciclo en la que me encuentro. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante. Ok, ok chicos, pues entonces voy a dejarlo hasta aquí, hasta 4 horas, porque bueno, ya saben que luego me alargo un poquito con las explicaciones, pero bueno, esto es con la finalidad de explicarles bien paso a paso qué es lo que yo veo. Sí, obviamente cuando yo hago los análisis por mi cuenta sola, pues no me lleva tanto tiempo, ¿verdad? Pero yo trato de explicarles lo que voy viendo y en lo que me fijo, ¿sí? Lo que yo voy viendo en el gráfico y que es importante para mí. Y obviamente aplico, bueno, los conceptos que ya sabemos, Smart Money, pero no necesitamos aplicarlos todos. Sí, o sea, si ustedes ya saben los conceptos, no tienen que llenar el gráfico de todos los conceptos, porque para mí eso no, en realidad no funciona. Sí, no funciona. Es de acuerdo a lo que ustedes vean en el gráfico, marquen con el concepto que comprenden que está sucediendo, sí, lo que está sucediendo en el gráfico. Y no traten de querer ver todos los conceptos que existen en un solo análisis, porque eso no les va a ayudar, al contrario, les puede confundir. Bien, entonces, pues espero que esta clase, análisis, proyección les haya servido. Únicamente vamos a dejarlo como inversión, como swing trading de nivel intermedio, es decir, que duran estas operaciones con duración de 3 meses, 6 meses, y swing trading de corto plazo, ¿sí? Que son operaciones de entre 3 y 5 días, a veces hasta más, porque el precio se toma su tiempo. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Ok, chicos, pues entonces espero que la información les ayude, que les haya gustado el análisis y bueno, espero que les ayude a complementar con sus análisis. Hasta luego, que estén muy, muy bien.